Doy pie a René Palacios, que nos tiene uno de los temas importantes hoy en la política nacional. ¿Cómo estás, René? Adriana, pues muy gustoso de saludarte como siempre, de tener la oportunidad de estar en este espacio, de saludar a la audiencia. Y bueno, pues específicamente me iba a referir a una cuestión internacional que ha pasado un tanto desapercibida por la lejanía tanto de Estados Unidos como de México, y también por los acontecimientos tan importantes que han ocurrido en Estados Unidos y en México recientemente, pero que creo que merece la pena sí tener en el radar, y tiene que ver con el golpe de Estado que sucedió la semana pasada en Myanmar. Myanmar es un país del sureste asiático, anteriormente se llamaba Birmania, tenía su capital en la ciudad de Rangún, posteriormente cambió su nombre al de Myanmar, cambió su capitalidad a la ciudad de Nay Pyi, y es un país que durante muchos años vivió bajo una férrea dictadura militar, contra la que luchó un personaje interesante y polémico que se llama Aung San Suu Kyi. Es una mujer que recibió en su día el Premio Nobel de la Paz justamente por esta resistencia que a lo largo de su vida protagonizó frente a la junta militar que gobernaba Myanmar. Ella, hay que decirlo, es hija de un héroe nacional birmano, Aung San, que luchó contra la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y bueno, eso le dotó de esta legitimidad, digamos, dinástica, que pues en todas las culturas es importante. En fechas recientes, lo que sucedió en Myanmar es que un militar tuvo cierta preeminencia sobre el resto de los militares que integraban la junta que gobernaba Myanmar, y permitió una suerte de apertura democrática que al mismo tiempo permitió que Aung San Suu Kyi, esta mujer, pudiera participar en elecciones democráticas, obtener una mayoría significativa y llegar al poder. Nunca llegó a ser presidenta de Myanmar o jefa del gobierno de Myanmar, porque está prohibido en Myanmar que estos cargos sean ocupados por personas que tienen están casados con extranjeros o que tienen hijos extranjeros. Pero la realidad de las cosas es que al contar con el apoyo del electorado y al ser clara líder del movimiento opositor a la junta militar que dictatorialmente había venido gobernando Myanmar, pues entonces en los hechos era ella la que hasta cierto punto dirigía el gobierno de Myanmar desde la posición de ministra de Asuntos Exteriores. Después recordarás, Adriana, que se dio una crisis que tiene que ver con la de la minoría que implica en Myanmar los musulmanes rohingyas. Myanmar es un país mayoritariamente budista, y hubo algunas fricciones entre la mayoría budista y la minoría rohingya musulmana, fricciones fuertes. Hubo violencia, asesinatos masivos en aldeas, todo lo cual obligó a un éxodo importante de estos musulmanes rohingyas hacia Bangladesh e incluso hacia algunos países insulares de la región, particularmente Malasia e Indonesia. Todo esto llevó a que incluso se hablara de pues considerar la posibilidad de que el Comité Nobel de Noruega, que otorga el Premio Nobel de la Paz, pues le retirara el Premio Nobel de la Paz a Aung San Suu Kyi, porque se percibía que ella podría estar detrás de esta política que el Estado de Myanmar tenía de persecución contra la minoría musulmana rohingya. Sin embargo, bueno, nunca quedó del todo claro qué tan responsable podría haberse hecho Aung San Suu Kyi de esta política, en virtud de que la transición democrática en Myanmar nunca llegó a terminarse. Siempre el ejército mantuvo, diríamos, algunos elementos de poder para tener un mínimo de control sobre lo que pasaba o dejaba de pasar
en la política interna myanmarense. Tenían, por ejemplo, garantizado el ejército 25% del Congreso, y además en la propia Constitución de Myanmar hay un artículo que habilita al ejército para que de manera discrecional, en caso de emergencia nacional, puede intervenir el gobierno y suplantarlo. Pues bien, eso es lo que ha ocurrido la semana pasada, y una junta militar ha tomado el poder, ha anunciado que lo va a ejercer a lo largo de un año y después convocará elecciones, y dice, ¿no? Pues dice la junta militar que respetará el resultado de esas elecciones y que quien gobierne Myanmar será quien resulte ganador de esas elecciones. Pero el asunto está generando una crisis relativamente importante en el sureste asiático, porque pues nuevamente nos enfrentamos a una regresión democrática muy grave en el caso myanmarense, pero que hemos visto en otras latitudes, y que tiene que ver con el hecho de que todo lo que se había avanzado bajo el control del general Thein Sein, que fue el que le abrió la puerta hasta cierto punto a Aung San Suu Kyi para llegar al poder en Naypyidaw, pues ahora pues diríamos se ha revertido esto con esta toma del poder, sobre la cual, por cierto, ya se ha pronunciado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues en una de sus primeras intervenciones a nivel internacional, en este caso, pues en defensa de un régimen democrático que no terminó nunca de consolidarse, y prueba de ello es que en la propia Constitución de Myanmar, pues se le otorga a las Fuerzas Armadas la potestad de manera discrecional intervenir cuando considere que se está frente a una situación de emergencia nacional. Y ahora cualquier gobierno puede decir que hay una emergencia nacional por el asunto, para empezar, de la pandemia de COVID, y desde luego también por la crisis que existe con los musulmanes rohingyas, que de la que nos hemos enterado a lo largo ya desafortunadamente de varias décadas, Adriana. Pues sí, René, este tema que bien lo traes a la mesa es importante, sobre todo, bueno, nada más para hacer una aclaración, porque creo que ha causado un poco de confusión, que algunos lo llamen Birmania, que otros lo llamen Myanmar, pues se debe justamente a esto que estás tú señalando, que es la cantidad de golpes de Estado, de gobierno militar que ha tenido este país, ¿no? Creo que fueron 50 años de gobiernos militares, opresores, y tan solo hace 10 años, pues supuestamente ya obtenían ya el gobierno civil con esta mujer, y parece que están otra vez recordando pues aquellos tiempos de opresión militares, y es justamente por eso la confusión de este nombre Birmania, Myanmar, ¿cómo le llamamos? Si es lo mismo, no es lo mismo, ¿no, René? Lo que pasa es que el mundo lo conoce de una manera, y de pronto hay países que toman la decisión de cambiar el nombre por cuestiones normalmente culturales, de pasado, de historia, y bueno, pues posicionar una marca también es una cosa que a los países les incumbe para mil razones: atraer inversiones, generar confianza internacional, etcétera. Así que no siempre es la mejor de las decisiones la de cambiarle el nombre a un país, pero ciertamente pues sí es una práctica en la que han incurrido algunos. Por ejemplo, Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, ha manifestado su intención de impulsar pues un cambio de nombre a las Filipinas, porque pues las Filipinas se llaman así en honor de el rey Felipe II de España. Las Filipinas fueron colonia española durante 400 años, y bueno, como el señor Duterte, el actual presidente de Filipinas, es un nacionalista, pues quiere quitar un nombre que vincula a su país con el pasado colonial respecto a España, y ponerle un nombre nuevo más cercano a diríamos la historia autóctona previa a la llegada de los europeos del caso filipino. Pero bien lo dices, Adriana, en cuanto a que Myanmar ha estado caracterizada a lo largo de su historia independiente por un control del gobierno militar. Diríamos que ha sido
en el mejor de los casos una democracia intermitente y en el peor de los casos pues una dictadura que a veces se ablanda, ¿no? Que a veces se convierte en dicta blanda, porque cuando tú tienes en la Constitución, en un artículo consignada la facultad de las Fuerzas Armadas para unilateralmente actuar y hacerse del control de la política interna, bueno, pues entonces ahí ni siquiera podemos hablar de que haya una ruptura constitucional, una ruptura del orden constitucional, que es lo que se requiere para hablar estrictamente de un golpe de Estado, sino más bien hablamos de un régimen que solamente es democrático hasta cierto punto. No digo que sea democrático o haya sido democrático de manera cosmética, sino que esa democracia estaba siempre acotada a que no se pasara de ciertos límites tolerados por la cúpula militar, y también por ello no se le retiró a Aung San Suu Kyi el Premio Nobel de la Paz, en virtud de que si bien nominalmente y en los hechos hasta cierto punto tenía el poder ejecutivo de Myanmar, en la realidad los alcances de ese poder que tenía estaban acotados por esta cúpula militar que te dejaba hacer mientras no te pasaras. Y eso es básicamente lo que está ocurriendo en estos momentos en este país del sureste asiático, Adriana. Sí, René, un país que hay que decir que tiene, ya lo dijiste, más de 100 grupos étnicos. Me parece que uno de ellos pues es justamente los birmanos, y pues al nombrar el país como Birmania pues estaría dejando de lado a todos los demás grupos étnicos. Y yo aquí me pregunto porque pues este país, Myanmar, salta a la luz pública por el tema del golpe de Estado, y la pregunta sería pues ¿qué puede suceder? ¿Qué podemos esperar de los próximos días? ¿Qué podemos ver? ¿Qué es lo que vaticinas tú, René? Pues hay que ver cómo se acomodan las cosas. Yo me inclino a ver este tipo de acontecimientos desde una perspectiva muy global, no centrarme en lo específico del caso birmano. Bueno, pues se puede utilizar el gentilicio birmano o mianmarense, digamos, o sea, es válido desde el punto de vista de corrección del uso del lenguaje, y quisiera verlo más bien desde una perspectiva global, porque sistemas democráticos o los sistemas democráticos se han visto amenazados, heridos, golpeados, dañados, pandeados, en algunos casos quebrados a nivel global. Y esto, por ejemplo, pues tiene una manifestación, para empezar, en la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos en el 2016, y en segundo lugar, en el berrinche que hizo y porque perdió las elecciones y desconoció los resultados, dijo que le habían robado las elecciones, alegó un fraude del cual no hay una sola prueba, y esto parece que no, pero sí tiene una conexión con lo que sucede en Myanmar. O sea, cuando las grandes potencias que tienen regímenes democráticos comienzan como que medio a doblarse en el compromiso que demuestran en su vida política respecto a esas reglas democráticas, hay una invitación subrepticia para que otros actores pues puedan hacer lo mismo, como que se normaliza el hecho de saltarte las trancas, no respetar las reglas, buscar minucias en la ley, ¿no? Algunos tecnicismos que te permitan subvertir la voluntad popular y eventualmente hacer de lado a un gobierno democráticamente electo. Entonces, yo sí me quedo con esta perspectiva en la cual no es una situación de A, entonces B, pero sí hay una vinculación indudablemente entre la emergencia de populismos, tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos, como en países de América Latina. Y ahorita estoy pensando en uno que no voy a decir su nombre, pero pues también, ¿no? En todo eso tiene una influencia en el hecho de que en otras latitudes también los principios de la democracia de pronto pues se puedan manosear, masajear y tirar a un lado
porque total, si lo está haciendo aquel que es muy poderoso y que es un líder a nivel internacional, que lo haga yo. De entrada, pues con qué autoridad moral me va a reclamar, ¿no? Y esto desafortunadamente, insisto, está ocurriendo en diferentes áreas de la geografía mundial en las que la democracia había tenido ya un proceso de consolidación bastante sólido. Entonces, lo veo con preocupación, muy a pesar de que es un país con el que tenemos los mexicanos e incluso los estadounidenses, pues relaciones más bien distantes, más bien ligeras. Sin embargo, en lo que es el proceso democrático global del que yo me declaro pues un simpatizante y promotor, me preocupa que ahora tengamos un país más en donde la democracia ya se nos quebró otra vez. Gracias, René Palacios, muy interesante tu comentario, sobre todo porque pues no es muy conocido Birmania y este asunto pues es muy importante de analizar y tu frase, la última que deja sobre la mesa, pues es muy interesante, ¿no? La última de las democracias que se nos acaba de quebrar. Muchas gracias, René Palacios, Te vamos a mando estar un al pendiente abrazo. contigo. Igualmente para allá. René Palacios.